Este, pues ya estamos la mayoría, ya podemos continuar. La clase pasada estamos con una dinámica que en realidad no es dinámica, espero que todas las clases sean así, de pues, hacer preguntas, responder y así, ¿no? Y la idea es que todos respondan. Creo que hubo varios que no estuvieron en la clase pasada, entonces tienen esta clase para ponerse al corriente. Y bueno, pues, continuemos. Déjenme les comparto. Bueno, estamos viendo el, el adeico, el primer eón. Ya estamos entre el final del adeico y el principio del arcaico, ¿no? Y ya vimos todos los procesos que pasaron en el adeico, que son estos. Este primer eón, que dura desde el inicio de la Tierra. Ahorita les pongo la. Desde el principio de la Tierra, origen de la Luna, ya vimos origen de las tres fases evolutivas de la atmósfera, también vimos el origen de la hidrosfera, del agua, de la Tierra, que viene pues, también asteroides. Vimos el origen de la corteza, la formación de los dos tipos de corteza, y también vimos el gran bombardeo temprano, el gran bombardeo tardío, y su influencia en todos estos procesos. Y lo que estamos viendo es cómo a los 3.800 millones de años, una vez que se forman las condiciones, se origina la vida. Y es el fin del adeico y el principio del arcaico. Del siguiente año. ¿Por qué en el adeico no hay como eras? Porque no hay evidencias de muchas cosas. Ah, Pero ok. muy pocas. Y aparte, ajá, por eso. Y eran, o sea, casi todo se borró. No tenemos tanta evidencia. Y aparte todo era un caliente que apenas estaba formándose. Pero ya para el arcaico, que es de 3.800 hasta que surge el oxígeno a 2.500, ya hay ahora sí ya más divisiones. Pero en realidad, las divisiones empiezan bien hasta el Fenerozoico, hasta que aparecen los animales con caparazón, esqueletos, y cuando, aquí está todo resumido. Y cuando pues, hay las rocas, mientras más recientes sean, más va a haber, ¿no? Las rocas se están reciclando todo el tiempo, erosionando. Entonces, pues, rocas recientes hay mucho más que rocas viejas. Entonces, todo esto lo que vio en la clase pasada. En las clases pasadas. Y vamos, no vamos, aquí, primeras evidencias de vida, ¿no? Después del gran bombardeo tardío, que fue bien. Bueno, entonces estamos respondiendo varias preguntas. Una de ellas era qué es la vida. Eh, definimos, bueno, no definimos, sino, en realidad no hay mucho que definir, ¿no? Nomás dimos varias definiciones. Quedamos que, pues, si quieres definir la vida, para mí, la más adecuada es la definición de Gould y coincide un poco con la definición de, de Juan Mala, ¿no? Super Juan Mala. Es esta, que si quieres definir la vida, no solo lo tendrás que definir todos sus procesos que está teniendo, sino también todas las relaciones que tiene con los otros sistemas, como el agua, el aire, el bosque, ¿no? Les decía que si quieres explicar qué es un dinosaurio, o un árbol, o el hecho gigante del Jurásico, pues tendrías que explicar no solo todos sus procesos, sino también todos los procesos que tuvo en el pasado, ¿no? Evolutivos. Todo el proceso evolutivo que tuvo, todos los procesos que está teniendo de intercambio de materia y energía y sus relaciones con el ambiente o con otros seres vivos. O sea, definir la vida tendrías que definir todo esto, ¿no? Por eso es muy complicado. Entonces, pues la vida no es una cosa, es un proceso. Y también discutimos mucho lo del escenario donde se originó la vida, aunque es la tercera pregunta, ya la respondimos.
Y en lo que nos quedamos es en esta, ¿verdad? Estamos discutiendo que si alguien tenía otra teoría diferente del origen de la vida, aparte de la biogénesis, y nadie se atrevió. Entonces, todos creen en que la teoría que viene de siglo VI antes de Cristo, de Tales de Mileto, del materialismo, ¿no? Donde la vida se originó del lodo, del aire, del fuego, de lo que dice la teoría biogenética, que de procesos, digo, de compuestos inertes, ya sea orgánicos e inorgánicos, se conjuntaron y formaron una célula, ¿no? Un look, y de ahí surgió toda la vida. Entonces, es algo parecido a lo que decían desde Tales de Mileto. Eh, es la teoría biogenética que ya después recuperó Baron y Heller y todos ellos, ¿no? Entonces, eh, todos creen en esta teoría de origen abiogenético de la vida. Todos creen que la vida solo se originó en la Tierra hace 3.800 millones de años en un solo proceso. No, yo digo que sí pudo haber sucedido en otros lugares. Y, o sea, igual y sí llegó, o sea, sí podría ser como panspermia, pero pues sí, como desplazar un poco la pregunta, ¿no? Porque luego, ¿cómo se originó? Pues en esa cosa que trajo la vida. Pero yo digo que solo en la Tierra no. O sea, no sabemos todavía, pero yo también diría que sí hay vida en otros lados, solo que todavía no hemos, solo que está tan lejos que está bien difícil. O sea, la vida no es un proceso pues, así que se ve como tan fácil, ¿no? Así, en todos los planetas, ¿no? Y pues, igual se ven muy pocos planetas, pero existen tantos planetas que con solo nuestra galaxia son suficientes para que exista uno que otro por ahí que tengan exactamente las mismas condiciones y pues se puede dar el mismo proceso de origen de la vida, aunque la vida seguramente siguió procesos diferentes, aunque con ciertas limitaciones parecidas, ¿no? Pero pues ya vimos que está tan lejos, nuestra sola galaxia mide 400,000 años luz, ¿no? O sea, es imposible para nosotros ahorita y en los próximos cientos de años, o por lo menos, sí, cientos de años, no creo que podamos, pues poder llegar a otros planetas y saber si existe vida fuera de aquí. O sea, los suficientes planetas para tener una muestra representativa. Pero, pues tiene razón, o sea, solo es como, no sé, es como cuando creía en Dios y decía, no, es que todo lo resuelve Dios, o así lo que dicen las. Y sí, pero ¿quién cree a Dios, no? O sea, solo pasa la pregunta a otra, así, Lo que Dios diga, no sé, ¿no? solo es. O Dios dirá. Exacto. O Entonces, quién sabe, o sea, a mí últimamente me está gustando Dios. O sea, no desde el punto de vista de que creen en él, sino leí un artículo bien chido que sacó el London College de por qué creen en dioses. Dije, ¿por qué los humanos son tan religiosos? O sea, creer en Dios es esto, ¿no? O sea, tiene que ver con lo que dice Platón y Aristóteles, que lo dicen un par de siglos después que esa escuela de la griega jónica y la griega clásica, pues la escuela de Platón es, digamos, es el idealismo, el racionalismo, o digamos un poco como la fe, creer en algo simplemente en la razón, sin tener evidencias de ella, argumentando que los sentidos nos engañan, entonces no puedes creer en algo que nos puede engañar. Justo lo contrario de lo que decían eh, Tales de Mileto y toda su escuela de idea jónica, donde que decían que pues, las evidencias, los sentidos, pues, te da en el conocimiento, ¿no? Entonces, desde aquí le digo, esto nos sume, si estos cuates hubieran seguido con su forma de conocimiento, igual no hubiera existido la Edad Media, ¿no? Pues, que hubiera seguido esta escuela de, ya sabía, estos güeyes ya
les digo, ya sabían un montón de cosas, sabían que la Tierra era redonda, habían calculado cuánto era su diámetro, sabían cosas ya sabían, habían deducido un fósil, hacían cosas de física, pues la Alejandría, solo piensan en Alejandría, la biblioteca, y, y hacían un montón de ciencia bien chida, ya como tal, y llegan estos cuates y dicen, esto no sirve, ¿no? Lo mejor es solo pensar, y ya, llegar a todas las verdades solo pensando. Imagínense esto, ¿no? O sea, que es básicamente la fe. O sea, no, que es la Edad Media, ¿no? Hasta la Ilustración, básicamente casi 20 siglos después, salimos de esta forma de llegar a la verdad a través de la razón, de la fe, no de la razón, perdón, del racionalismo, idealismo de la fe. Y empezó y regresamos al empirismo, ¿no? A utilizar la evidencia y los sentidos para tratar de llegar a la verdad. Bueno, regresando al choro, o sea, neta, imagínense qué hubiera pasado con 15 siglos, 20 siglos de ciencia. Si en 6 siglos, no, 1600, 4 siglos de ciencia, ya estamos llegando a Marte, imagínense con 20 siglos de ciencia. En igual, todo requiere un cierto proceso de crecimiento. Bueno, pero hizo cosas chidas Aristóteles también. Pero no me gustó que hayan creado el racionalismo, pero bueno. Lo que ellos, aparte, meten es esto que le dicen el vitalismo, la entelequía, donde meten que la materia no puede existir por sí sola y que la vida se diferencia de la materia inerte a través de esto, que es la entelequía, que después se cambia un montón de nombres y termina siendo lo que es el alma, ¿no? Lo que ahorita es el alma nace con ellos. O sea, seguro nace con religiones pasadas, ¿no? Pero ellos dicen que no puede existir vida si no tienes entelequía, esta cosa que no está en el lodo, ¿no? Por así decirlo. Y entonces esta es la forma en que cambia la forma de ver el origen de la vida y hasta ahorita sigue. Ahorita la mayoría de la gente piensa que la vida se originó, o sea, necesitas esta alma y este creacionismo y todo esto. O sea, igual ustedes no, porque les da pena, o ya son científicos, pero salgan con su familia y pregúntenles, ¿no? O sea, con mi familia también, o con la gente de la calle, van a ver cómo creen que se originó la vida. Y fue desde ellos, o sea, ellos lo meten, Platón y toda su escuela, Aristóteles, Sócrates. Y, pero les digo, esto viene desde muchos antes. Regresando a lo que les decía del artículo de las religiones del college, ¿no? Hablan de que el humano es, muy posiblemente sobrevivió por su simbolismo, por su religionismo, por ser religioso, o sea. ¿Cómo lo haces? Por ejemplo, piensen en Sumeria, en el río Tigris y Éufrates, la primera ciudad. Tenemos 300,000 años viviendo en tribus, que somos cazadores-recolectores. Y de pronto hace más o menos 6,000 y cacho años, entre el río Tigris y Éufrates, donde está Irak, Afganistán, por ahí, que descarga en el Golfo, ¿cómo se llama el mar? ¿Sí es el Pérsico? No me acuerdo dónde descarga el Tigris y el Éufrates. Pero ahí en esa donde era el suelo más fértil, donde justamente están todos los granos y animales que domesticamos, ahí domesticamos el trigo, la vaca, el puerco, los chivos, o sea, toda la proteína y carbohidratos que tenemos y que creó la sociedad fue ahí donde se domesticó y por eso ahí surge la primera sociedad, la primera civilización. Civilización viene de ciudades, ¿no? De que el humano creó ciudades. Pero ¿cómo lo haces para que estos 5,000 tribus, o sea, se juntaron ahí cientos de miles de personas de miles de tribus? ¿Cómo lo haces para que no se maten entre sí? Porque siempre se estuvieron matando. Pues decían estos que, por ejemplo, los neandertales nunca pudieron tener, aunque tenían más capacidad cúbica cerebral, tenían eh, eran más humanos que nosotros. O sea, dicen que nosotros somos inteligentes, artísticos. Los neandertales eran más inteligentes, más artísticos, enterraban a sus muertos, más espirituales, pero nos los echamos, ¿no? Más o menos entre 70,000 años llegamos a Europa y a los 40,000 años ya no nos habíamos echado. Muy probablemente por esta religión, ¿no? O sea, esta como
como capacidad de crear en dioses y así que todos creen en lo mismo y todos puedan estar conjuntos. Este artículo decía que hay dos tipos de religiones, que han existido dos tipos de religiones, las morales y las amorales. Las morales son las que las civilizaciones han sido más seleccionadas como algo ecológico, digo, evolutivo, y las amorales no, porque, por ejemplo, las abrámicas, todas estas, las hinduismo, todas las religiones más o menos del mundo son morales, o sea, quiere decir que si tú haces algo mal, vas a ser castigado, algo mal, como algo mal a alguien, a los demás. Y las morales es que solo había doces, pero nadie te castigaba. Pues, ¿cómo lo haces de nuevo si juntas miles de personas que todos creen cosas diferentes para que sobrevivan y luego para que sobrevivan sin matarse por 2000 años? ¿No? Pues, muy posiblemente ellos todos autores de que es por la religión. O sea, creen lo mismo y que esto mismo y creen algo que te puede castigar. Puede ser la mejor forma de vivir juntos, ¿no? Entonces, por eso existen los dioses. O sea, es lo que yo creo, ¿no es cierto? Igual y sí existen los dioses. ¿Sí? Y ya que me muera, ya digo, no es cierto, sí creen dioses. Sálvame, a la chicle y pega, ¿no? Bueno, ya, me estoy desviando de nuevo. Bueno, está chido. ¿Por qué no están hablando? ¿Qué tienen? No están hablando mucho. Estoy diciendo tonterías. Bueno, ya me voy a enfocar. Regresando a entelequía, a alma, al vitalismo, esta teoría del origen de la vida con materia más esta alma dura casi 20, lo mismo que dura hasta la ilustración, ¿no? Por ejemplo, en 18 siglos después, 19 por ahí, había gente como este médico holandés, Johan Helmont, que hacía eh, recetas para crear la generación espontánea. De aquí nace la generación espontánea. Esta escuela de generación espontánea te dice que si tú tienes materia y entelequia, la vida se puede crear. Y entonces los materialistas, decían que la vida se creó de esto, pero en el pasado, ¿no? O sea, que pues, venimos del lobo, pero que no se está creando todo el tiempo. Y ellos pensaban que todo el tiempo se estaba creando vida nueva, ¿no? Entonces, en teoría duró mucho tiempo. Entonces, digo, había estas recetas donde ponían franela sudada, semillas, 21 días y crean ratones, ¿no? O sea, creían que estaban creando vida, ¿no? Y había recetas para crear todo tipo de seres vivos, ¿no? Cucarachas con basura y así, ¿no? Y escribían tonterías como, pero lo verdaderamente increíble es que se forman ratones de ambos sexos. Son adultos perfectos y es que estos se pueden cruzar con ratones de manera normal. Bueno, hay un montón de recetas que quité, me dan coraje. Pero hubo unos intentos, casi por un año después, de Reddy, que también era un médico italiano, donde o sea, todo el mundo estaba de moda hacer recetas para crear vida, ¿no? Y entonces Reddy dice, metiendo un poco de cordura, pone en una receta para crear moscas que era carne cruda, meterle un frasco y se crean moscas de no sé cuántos días. Él lo que hacía solamente le puso una gasa. Y dijo, oigan, ¿saben qué? Es que las moscas salen volando, llegan volando y la gasa... Ah, no, perdón, les puso un tapón. Y dijeron lo mismo, es que si le pones el tapón, le tapas la entrada a la entelequía, al alma. Entonces, Rey dijo, ah, no, pues si le pongo una gasa, entra el telequía, el alga, según ellos, el alma viene en el aire, está fluyendo esta entelequía, entonces entrar, ¿no? Entonces entraba al frasco, se ponían con la carne y creaba moscas, según ellos. Pero si le ponía el frasco decían que no, porque no entraba en entelequía. Entonces si le ponía gasas, después veía que en un microscopio que había huevitos de mosca en la gasa y que no había moscas. Entonces decía, pues igual las moscas vienen del aire, ¿no? Decía. Y después todo el mundo dijo que estaba idiota y ya dijo, ah, no, ¿saben qué? Igual estoy mal. Y ya, ahí se quedó, ¿no? Después viene, sí, Félix. Y... Perdón, o sea, me llama mucho la No, atención que ellos pensaran eso y que no los tacharan de herejes, porque pues el único que puede crear, según, pues es Dios, ¿no? Y que ellos dijeran que podías hacer una receta en la que podías crear vida
no sé, como que me causa mucho conflicto la hipocresía, ¿no? Bueno, que para unas Pero en cosas sí, realidad, para otras no. Dios venía en el alma, en la entelequía, o sea, en el vitalismo. Y no Esto es sé lo que cómo, comprobaba bueno, Dios. no sé si usted sepa qué decían para No me evidenciar asusté. que otras cosas como las rocas o factores abióticos no estaban vivos si tenían contacto con el aire, que tenía como esta, pues, alma. Pues, pues ellos tenían lo que le decían reino mineral, que era un reino intermedio entre el mundo inerte y el mundo vivo. Entonces, yo creo que, por ejemplo, Aristóteles definía el reino mineral, ¿no? Entonces, yo creo que lo veían así como un... Por ejemplo, decía Aristóteles que los fósiles eran intentos de este reino mineral de ser un ser vivo. Y sí se veían los fósiles por mucho tiempo. Y por ejemplo, los griegos jónicos, Anaximandro, un alumno de Tales de Mileto, decía que analizó fósiles de amonites y decía, oye, estas cosas fueron caracoles, esto fue un mar en el pasado, o sea, analizó ya como tal que era un fósil, que era una roca, y después llega Aristóteles, son intentos fracasados de la vida, y eso se creyó hasta, de nuevo hasta 1700, imagínate, que los fósiles eran intentos del mundo mineral de ser vivos. Entonces, las creencias de Aristóteles surgieron, o sea, duraron 18 siglos, que y Platón. Bueno, pues ellos, pues yo creo que con el vitalismo metían a Dios en todos lados, ¿no? Aquí en este espacio. ¿Han leído, cómo se llama este pinche? ¿Cazadores de microbios? Por favor, díganme que sí, todos. Sí, sí lo leímos. Sí. A ver sus caras. Sí, Los profe. han pedido, ¿no? Está bien chido, Lelo. Después sacaron cazadores de dinosaurios, de paleontólogos, cazadores, de un montón de cazadores. Historia de un montón de científicos. Pero ese es el más chido de todos. Ese es el original. Y narra la vida de un montón de microbiólogos, pero uno de ellos es la historia de Anton van Leeuwenhoek. Si se acuerdan de la historia que narran cómo descubre el primer microscopio. Y neta está bien chido porque la vez que lo leí iba igual como un segundo semestre de la carrera. Apenas, pues me gustaban los animalitos, las bacterias, y apenas como que empecé a ver por un microscopio y todas esas cosas. Y dije, no manches, o sea, así, imagínense, yo ya, si sentí que descubrí un nuevo mundo y dije, no manches, está bien chido todo esto. Lo que siento este cuate, Anton van Leeuwenhoek, cuando fue el primer güey en todo el mundo en ver una protozoario moviéndose, ¿no? Un espermatozoide, en ver este mundo chiquitito, que es mucho más grande que nuestro mundo. Va a estar bien chido. Bueno, él descubre los microorganismos y todo esto, y esto cambia mucho la forma de ver la vida, porque ya sabes que la vida puede ser chiquititita, ¿no? Y puede entrar por lugares muy chiquititos como por una gasa. Y esto cambia mucho también la forma de la vida. Pero, eh, por lo menos para el mundo científico, no por el mundo real, en 1862, frente a la Royal Society y todos los científicos más chidos de su momento, Luis Pasteur, este científico, hace este sencillo experimento, ¿no? Donde, pues todos decían que él, bueno, un montón de científicos antes habían hecho de que si calentabas el caldo de cultivo, se iban todos los microorganismos, ¿no? Y si lo tapabas, no regresaba ningún microorganismo. Y todo el mundo decía que era porque el alma, entre aquí el vitalismo no podía entrar, necesita el aire para entrar. Entonces lo que hizo Luis Pasteur es diseñar este matraz, donde es el cuello de cisne que le pues simplemente ponía el caldo fresco, eh, eh, vertido, ¿no? Después eh, lo hervía, o sea, tenía microbios este caldo. Después lo hervía, lo esterilizaba y lo dejaba abierto porque en este cuello de cisne como funcionaba es que entra el aire y todo el polvo y microbios se quedan acá y después pasa solo el aire eh, estéril, digamos, limpio y llega al caldo, ¿no? Y después él le cortaba
el cuello y veía que el caldo se contaminaba. O simplemente inclinaba el cuello, el caldo, para que tomara tantita muestra de esto y lo volvió a regresar y se contaminaba. Entonces con esto demostró que aunque el aire podría entrar, según ellos la entelequia, aún así no se formaba vida y que la vida se forma en cuanto contaminaba. Entonces, él escribió esto, que estuvo bien. Bueno, él lo dijo, de hecho. El líquido es mudo, estéril, después de hacer todo esto. Porque lo ha mantenido aislado de una cosa, única cosa que el hombre no sabe producir. De los gérmenes que flotan en el aire, de la vida, porque la vida es un germen es la vida. La generación espontánea nunca se recuperará del golpe que le asestó este sencillo experimento. Y ya, está bien chido, o sea, como con un experimento tan simple, echó atrás 18 siglos de teorías. Bueno, ahorita regresamos. Fue hasta 1929, que Oparin y Helen proponen la teoría de la biogénesis. Es una teoría que nos dice que la vida es un proceso natural de surgimiento de origen, que el origen de la vida a partir de la no existencia de estas, es decir, la materia inerte como simples compuestos orgánicos. O sea, compuestos orgánicos inertes originaron la vida, ¿no? No necesitan nada especial, no necesitas una inteligencia, un alma. De lo simple lodo, agua y aire puedes formar vida, ¿no? Y que la vida surgió en más o menos a los 3.800 millones de años, ¿no? Entonces, esto lo dice Oparin y Helen en 1929. Pero, en realidad, hay otros dos científicos que lo dijeron un poco antes. El Super Charles Darwin, en una carta que le escribió, no me acuerdo a quién, en 1935, en realidad, esta carta la escribe en 1871, pero la abren hasta 1935, o sea, la descubren. Por eso no contó, pero antes de que Helen y Oparin lo dijeran, vean lo que decía Darwin. Si pudiéramos, y qué si tan grande, concebir un pequeño charco de agua templada, con toda clase de sales nitrogenadas y fosfóricas, y con luz, calor y electricidad, formaría químicamente un complejo proteico capaz de sufrir transformaciones más complejas. Lo mismo que dice Oparin y Helen. Entonces, esto lo dijo Darwin, pero pues como fue una carta acá todo informal, no cuenta. Y después, Engels, Friedrich Engels, otro superbiólogo, un filósofo que hacía de todo, dos científicos chidos. De nuevo, escribió en 1875, pero hasta el 25 se descubrió en otra carta. No. Creo que sí fue una carta, no sé dónde escribe esto, en su libro. Pero es antes, pero dice, la vida en la Tierra, o sea, no, más bien lo escribió así nada más, no, por eso no contó. No le tuvo tanta importancia. Pero decía, la vida en la Tierra no es el resultado de la intervención divina ni un accidente de la materia, sino un paso más entre los procesos de evolución de la naturaleza, yendo del inorgánico a lo orgánico y de lo orgánico a lo biológico, ¿no? O sea, Darwin y Engels ya decían antes lo que dijo Oparin y Helen. ¿Qué dice Oparin y Helen? Nos dicen, esa teoría la sacan en 1924, cada quien de manera independiente, Helen en Inglaterra, Oparin en Rusia. Oparin es más famoso porque, como Darwin, igual le da más evidencia, y tiene un estudio más formal, y tenía más varo, también eso influye mucho. En ella propone que en las condiciones de la atmósfera primitiva, que ya vimos la segunda atmósfera semirreductora compuesta de metano, amoníaco, agua, hidrógeno y un poco también de dióxido y monóxido de carbono. Y ellos decían en su momento que con luz ultravioleta que viene del sol, ahorita ya sabemos que esto no es posible, lo discutimos en la clase pasada, se formaban sustancias orgánicas. O sea, lo que discutíamos en la clase pasada es que la luz ultravioleta es filtrada por el campo magnético, en su mayoría, la que pasa por la ionosfera. Por la ionosfera, o sea, la luz ultravioleta
se divide en extrema, alta energía, media energía y baja energía. La extrema y baja energía se queda en la ionosfera. Y después la media energía y lo que poquito que queda de alta energía se queda en la capa de ozono. Entonces, acá abajo solo nos llega la ultravioleta de baja energía, pero antes no existía la capa de ozono. Entonces, acá abajo llegaba ultravioleta de media y baja energía. Entonces, era suficiente radiación para aumentar un 98% la radiación, 97% de la actual. Entonces, esto imposibilitaría la vida en la superficie. Entonces, el agua servía como un filtro a esta radiación UV. Entonces, esta radiación UV no pudo haber sido la fuente original, sino que quedamos que era la energía que... ¿Cuál fue la energía que originó la vida? Si no es la luz ultravioleta. Tengo que preguntarle si no. Gradientes electroquímicos en las fuentes hidrotermales. Geotermia, o sea, la magma caliente llega a la superficie, calienta la roca, calienta el agua y emite gases con compuestos también reducidos. Entonces, esto te permite oxidar estos compuestos reducidos y la propia energía geotérmica, o sea, en una fosa hidrotermal tienes temperaturas 20, 30, 40, 50, 60 grados, ¿no? Y hay bacterias que te resisten todas ellas. Entonces, la propia energía geotérmica, y estás a 3.000 metros, no te llega luz solar ni a trancazo. Entonces, ellas viven actualmente de esto, de la fosa hidrotermal. O sea, en el pasado fue lo mismo. Si actualmente pueden sobrevivir sin luz solar y a 3.000 y cacho metros y viviendo de lo que sale de ahí, pues en el pasado se piensa que fue lo mismo, ¿no? Esta fosa hidrotermal y esa energía geotérmica fue la fuente de la clave, no tuvo que haber oxígeno. Preguntaban, no creo quién, pero preguntó que por qué ya no hay nueva formación de vida. Una de las respuestas es que desde hace 3.000 millones de años está aumentando el oxígeno. Otra cosa también es que hay un poco de oxígeno en la atmósfera que se produce por fotólisis. O sea, va el agua, vapor de agua, reacciona en la capa alta de la atmósfera con ultravioleta, se rompen hidrógenos y oxígenos. El 1% del oxígeno, más o menos, un poquito menos, viene de este proceso de fotólisis. El otro 99 y cacho por ciento del oxígeno viene de fotosíntesis. Pero este oxígeno en la superficie que está formándose en la atmósfera, decían que era también suficiente para imposibilitar la vida. No era el 0.1%, no el 1%, 0.1%. Era suficiente para que oxidara las moléculas orgánicas y no permitieran que se formaran cada vez más complejas. Entonces, por esto, el agua no estaba nada oxigenada y tenía todos los ingredientes. ¿De dónde vienen los compuestos orgánicos que forman a la vida? Hay dos procesos. Vean. Uno de ellos lo hace Miller y Urey en su experimento. O sea, Urey era alumno de Oparin y Miller era alumno de Urey. Miller en su doctorado hace experimento donde trata de recrear las condiciones de la atmósfera primitiva con todos estos gases, le echa chispas ahí, generando luces, y agua evaporada, generando la atmósfera y también pone agua líquida, todo, ¿no? Para generar las condiciones de la vida primitiva, atmósfera y hidrosfera primitiva. Y lo que obtuvieron esos experimentos es que después de cierto tiempo se producen un montón de compuestos orgánicos. Entonces, esto está demostrando que en estas sopas primogéneas sí se pueden dar procesos metabólicos y de cada vez mayor complejidad orgánica, ¿no? Lo que obtuvieron más importante fue cianuro de hidrógeno y aldehídos. Este cianuro de hidrógeno, y aparte de eso, obtuvieron un montón de aminoácidos, todos estos. O sea, todas las bases de la vida se obtuvo. Y lo chido de el cianuro de hidrógeno y los aldehídos es que después Juan Oró, otro investigador español, produce adenina a partir de ácido cianhídrico, ¿no? Que también obtuvieron ellos. Y a partir de cianuro de hidrógeno se produce bases nitrogenadas. Entonces tienes todo
para formar DNA o RNA, ¿no? En este caso. Entonces, digamos que las bases nitrogenadas ya se pueden formar de manera eh, no viva, ¿no? En un laboratorio. Y hay otra fuente que es muy importante, que son los propios meteoritos. Los meteoritos ya traían también todos estos mismos compuestos, ya tenían cianuro de hidrógeno, tenían formaldehído, tenían bases nitrogenadas, tenían aminoácidos. O sea, esto quiere decir que en estos primeros océanos que venían de los propios meteoritos, están atascados de materia orgánica y que también esta materia orgánica se estaba formando, o se estaba formando más complejos, más compuestos orgánicos por este proceso, ¿no? Que describo Parin y Helen. Y ya, ¿no? Entonces, esto demuestra que puedes tener los ladrillos para originar las moléculas vivas desde simples compuestos orgánicos que ya estaban ahí. Pero de aquí, de pasar de un aminoácido o una base nitrogenada o un nucleótido a una proteína y un DNA es un paso gigante. Y para esto les hago ahora sí la siguiente pregunta. ¿Qué se originó primero, la proteína o el ADN? ADN. Okay. Bueno, se supone que no fue primero el ADN, ¿no? Porque es difícil que... O sea, tuvo que ser ARN a fuerzas, porque el ADN es demasiado complejo y además interactúa muy poco, porque tiene la doble cadena y es como muy estable, entonces tuvo que ser primero ARN. Yo creo que primero fue proteínas, pero no proteínas como las que conocemos ahora, sino pues cadenas muy simples, ¿no? De aminoácidos, y que eso empezó a interactuar con ácidos nucleicos. Quizá no como el ADN, tal cual, pero que igual ambos se originaron al mismo tiempo, pero no con la complejidad que vemos ahora, porque uno sin el otro no podrían ser así de complejos, ¿no? O sea, el ADN necesita ciertos complejos proteicos para poder expresarse, pero al mismo tiempo las proteínas necesitan el ADN para estar, ¿no? Entonces, yo creo que fueron ambos al mismo tiempo, pero de formas más simples y sencillas. ¿Y cuál es esa forma más simple? Pues en caso de las proteínas, podrían ser como cadenas de aminoácidos, ¿no? O polipéptidos muy sencillos de aminoácidos que ya se han encontrado como en meteoritos y cosas por el estilo. Y el ADN, ese sí está más canijo. O sea, yo diría que serían como cadenas similares al RNA, pero no sé si exactamente iguales. ¿Alguien sabe la respuesta? O sea, la respuesta ya está, ¿no? O sea, ya se la sabe la ciencia desde los 90. ¿Alguien se la sabe antes de que se las digan? Sobre todo, yo veo que hay dos, tres que nunca han participado, o sea, que no tienen la participación ni la clase pasada. Tampoco aprovechen. ¿Por qué? O sea, tiene razón, necesitamos ácidos nucleicos o DNA para producir proteína. Este es el gran, ¿cómo se llama? El dogma central de la biología. El DNA es la biomolécula que nos permite la perpetuación, la autorreplicación, como les dice, y a partir del DNA formamos lo que es proteína. Y la proteína nos permite lo que es el metabolismo, lo que es formar tejidos, todas estas cosas. Y no puedes tener DNA si no produces energía y materia a partir de la proteína, y no puedes tener proteína sin DNA. Entonces, el dogma central es de la biología. Entonces, la pregunta es, pues, ¿cómo que fue primero? No puedes surgir las dos cosas de manera independiente, ¿no? Es tan complejo. Bueno, decían que por eso el ARN era primero, ¿no? Porque, o sea, uno como primitivo y que era como capaz de autorreplicarse y, o sea, surgió como de materia inanimada y
hacía las funciones como de hoy el ADN y las proteínas. Sí, el RNA es la clave. La clave. De hecho, hay una cosa que se llama mundo RNA. ¿Alguien sabe qué es el mundo RNA? Antes de hablar de esto, que sería la cuarta pregunta. Bueno, antes de que pasemos a la cuarta, pues esta pregunta estuvo por mucho tiempo, ¿no? Si el mundo, eso es lo que, parte de lo que dice la revista que les, por ejemplo, que subieron de Marco, que les pasó Marco, ¿no? De que, pues, hay un grupo, una escuela que dice que es la escuela del replicador primordial, que la primera molécula tuvo que ser a fuerza una macromolécula autorreplicante y de ARN que se había formado por casualidad, y que pues, sus defensores explican que, que se pudo formar esta molécula sin necesidad de un proceso evolutivo. Y la otra escuela es el metabolismo primigenio, donde hablan que eh, se pueden establecer reacciones químicas con velocidad de crecimiento y evolución. O sea, te dice lo mismo que te está diciendo un poco Opari, ¿no? Pero que primero tuvo que hacerse un proceso de intercambio energético, metabólico, de catálisis, y ya después pues, surgió la capacidad de autorreplicación. Antes de empezar RNA, alguien, bueno, es que con un RNA ya lo respondo, ¿no? O sea, esta fue la gran pregunta, ¿no? Por mucho tiempo. Pero pues la respuesta viene aquí, en el mundo de RNA. Entonces, ¿alguien puede escribir el mundo de RNA? ¿Qué es? ¿Qué nos está diciendo? Pues es más o menos como lo que explicó Ana, ¿no? Que antes solo estaba el RNA y como era como muy versátil y podía hacer como las funciones que hacen las proteínas, entonces empezó a formar pues todo lo demás. Sí, o sea, el RNA es bien padre porque pues puedes formar DNA o proteínas a partir de él, ¿no? Pero, ¿cuál específicamente es el DNA que sirve para esto? Bueno, ya lo pone aquí. El DNA ribosomal, ¿no? Eh, el RNA tiene la capacidad de replicarse sin la ayuda de proteínas a través de un proceso. Aquí te la otra gráfica compleja que ves. Decían que, o sea, que los aminoácidos como que interactuaban y ya se formaba el RNA. O sea, no tiene tanto que ver, pero me acordé que justo está padre que en el cometa Gerasimenko, en Chuy, encontraran glicina, porque entonces significa que si hay aminoácidos, entonces sí pudieron estar interactuando y luego formar un RNA y luego ya todo lo demás, ¿no? Esa es parte de lo que tú decías que la vida viene de afuera. Muchos dicen que moléculas orgánicas necesitan mucho tiempo para formarse. O sea, que sí fueron por este proceso, pero que no necesariamente se formaron en la Tierra, o sea, ya llegaron formadas tan complejas, ¿no? Entonces, esto es parte de lo que discuten lo de panspermia, es que hay procesos orgánicos que sí se dan, pero que tardarían millones de años, y que la Tierra tuvo las condiciones como temperatura idóneas, y luego se formó la vida, o sea, no tuvo mucho tiempo para este proceso. Entonces, una de las teorías es que en los meteoritos llegaron moléculas orgánicas, o hasta, si, quién sabe si ya llegó este RNA, o no sabemos, y, pero por lo menos moléculas orgánicas súper complejas, y ya te ahorra pues un cachotote de tiempo, ¿no? Pues va a ser mucho más rápido el proceso si ya tienes glicina, en lugar de tener que hacer pues, el aminoácido desde cero, si ya tienes, o sea, el ladrillo en lugar de tener la pura, ¿de qué está hecho el ladrillo? Iba a decir los materiales de un ladrillo, pero de roca, ¿no? Y no sé qué está hecho en ladrillo. Pero bueno, el RNA ribosomal pues ya lo saben, bueno, o sea, recuerdan que el ribosoma es el encargado de hacer proteínas, los enlaces peptídicos entre los, los tripletes para ir formando las proteínas, ¿no? Aminoácidos formando proteínas, polipéptidos y proteínas. Y
Entonces tiene esta capacidad de formar proteínas, el RNA ribosomal. O sea, tiene una capacidad catalítica, de hecho es la base de la catálisis en la formación de proteínas, el RNA ribosomal. Y aparte, el RNA, a través de un proceso que se llama autorreplicación inversa, puede crear DNA. Sí se llama así ese proceso, ¿verdad? Autorreplicación. ¿Retrotranscripción o algo así? Transcripción inversa. Transcripción inversa. Donde, o sea, de DNA puedes formar RNA y de RNA puedes formar DNA, ¿no? Entonces, del RNA, que es mucho más, que es un poco más sencillo que el DNA, más sencillo, o sea, y aparte, este RNA ribosomal es la nueva teoría del mundo RNA, que lo propone Working en 2003, y ahorita Lascano y toda la escuela de origen de la vida es la teoría más aceptada, donde nos dicen de este mundo hipotético, o sea, vean, tienes aquí la época prebiótica, desde el origen de la Tierra hasta que se forman los océanos y cae por aquí el gran bombardeo tardío. Entonces, el mundo de RNA tuvo que haber surgido por estos momentos, porque el mundo DNA proteína ya estaba a los 3850 por aquí. Ve a verlo luego después del gran bombardeo, luego surge el mundo DNA proteína. O sea, la célula Luca. Bueno, los primeros fósiles de vida están aquí. Ya vida media compleja, ¿no? 3800. Entonces, el mundo de RNA tuvo que haber sido por acá, pues antes, ¿no? Justamente al final del gran bombardeo, durante el gran bombardeo. Entonces, en el gran bombardeo tardío nos están llegando todas estas moléculas orgánicas. ¿Quién sabe si nos llegó también pre-RNA, por ejemplo? Hay una teoría nueva que se llama mundo de pre-RNA, imagínense, que donde el RNA todavía es muy complejo, entonces lo que tienes es un ANP, un ácido nucleopeptídico, que es todavía más fácil de formar que el RNA ribosomal. Entonces piensa que pudo haber sido digamos, un mundo prebiótico evolutivo orgánico para el RNA, donde surgieron estas moléculas orgánicas y estas fueron sometidas a evolución, como vimos, ¿no? Por ejemplo, estos RNAs, en este caldo primitivo, está sometido a condiciones extremas, entonces competían por estabilidad, por espacio, pero competían por estos nucleótidos que estaban flotando ahí, formándose o llegando de meteoritos, y entonces para ir creciendo, ¿no? Diciendo, me imagino un mundo de cadenas de RNAs, ¿no? Y que están sometidos a la evolución, a la selección, seguro hubo millones de formas que no fueron seleccionadas, ¿no? Y las formas estables de este RNA pues fueron sometidas a esta autoperpetuación y este proceso evolutivo de fitness, ¿no? De adaptación. Y ya, o sea, sí quedó un poco más o menos claro que es el mundo de RNA. O sea, es un mundo hipotético, no tenemos evidencias más que en un laboratorio ya hemos sintetizado, como que nos gana tu equipo. Bueno, ya se han sintetizado 189 pares de bases de RNA. O sea, ya es, digamos, casi lo más complejo que hemos llevado a la vida. O sea, ahorita con la técnica esta de, ¿cómo se de CRISPR-9 o cómo? CRISPR-9, de que ya podemos hacer vida. Pero ya utilizamos vida De CRISPR, ¿no? CRISPR, y ya podemos hacer lo que queramos, pero estamos utilizando, digamos, una base de un organismo. Pero esto es lo más cercano que hemos llegado los humanos a crear vida. O sea, ya creamos en un laboratorio de RNA, o sea, que no funciona como, o sea, de 189 pares de base nada más, ¿no? Pero quién sabe, unos cientos de años, igual ya podemos crear una célula. Y podemos demostrar que la vida sí es un proceso que se puede formar, ¿no? Estaría bien chido, imagínense. O sea, no bien chido. No sé qué pasaría si los humanos crean vida. A ver, discutamos de esto. Nunca lo había pensado así. Dios se enoja. No, no es cierto. Seríamos dioses, ¿no? Ya seríamos los nuevos dioses. Seríamos dioses, de verdad. Imagínate que... Pero es algo ético, profe. O sea, No sé. como crear cosas, o sea, Se me no hace sé, menos es ético que ya es matar como algo vida. más biológico.
O sea, ahorita tenemos más o menos 1 millón de especies destruidas en lo que llevamos de la revolución industrial para acá. O sea, se me hace menos ético destruir 1 millón de especies. Yo siento que no nos saldría bien. O sea, así como la primera vida que creáramos estaría como rarita. O sea, no creo que tengamos la capacidad de hacer algo como complejo y viable, así como, no sé, un conejo, pues no. Pues yo me veo rarito a mí mismo y llevo 3.800 millones de años de evolución. Entonces yo creo que sí vamos a estar feo, o sea, lo que hagamos va a estar feo, seguro. Pero bioético, Bueno, discutamos tengo eso. una pregunta. O sea, los humanos, Oparin lo está haciendo. Imagínate que Oparin lo voy a crear una célula. Digo, Profe, mande. pero esta vida que crearemos o que si la creáramos no sería dependiente de nosotros. O sea, porque siento que la haríamos como con toda bueno, su espacio ahí medio calientito y su pH así perfecto. Esto no sería como un mecanismo de hacerlos, pues, de cierta forma dependientes a las, pues sí, o sea, nosotros ¿Sabes no qué quiere decir podríamos forzar domesticación? una selección natural porque, no sé, ¿Sabes qué está quiere decir raro. domesticación? Pues sí es cuando una especie depende de otra, ¿no? En realidad solo se aplica en humano. Es un tipo de mutualismo. Y es que una especie, su reproducción depende de nosotros. O sea, por lo tanto, su población y su futuro depende de los humanos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando se habla que en Sumeria domesticamos 9 granos y 6 mamíferos? Ahorita, esos 6 mamíferos representaban en ese momento nada de la biomasa. El 90% de la biomasa actual de todos los animales es gallina, puerco, vaca y lo que estos animales que comemos, ¿no? Cabra, borrego, eso. Y en realidad son como 7 granos los más importantes. Representan, creo que también a su vez, como el 60% de toda la biomasa de plantas del mundo, ¿no? De nuevo, ¿qué diferencia hay? O sea, se me hace súper mal, o sea, si hablamos de ética, el humano ha agarrado 4 especies que le conviene, las ha vuelto las más exitosas que hay en el mundo, y a costa de esto se ha chingado otras millones de especies, 1 millón de especies, a costa de tener tantas vacas, ¿no? O sea, eso es domesticación. O sea, no estoy defendiendo esto, solo estoy creando controversia. Pero no estoy yo tampoco creo que tengamos que crear vida, pero tampoco creo que tengamos que evitar crearla, ¿no? No sé qué hacer, o sea, o sea, si hablamos de biótica, se me hace más gacho, te digo, esta domesticación que estamos haciendo todos los días y la extinción, ¿no? En cambio climático, causadas por comer pollo. ¿Sabían que ahorita el pollo y el puerco ha crecido mucho más que la vaca? Y eso está bien gacho porque el pollo y el puerco son granívoros y la vaca come pastos. Nosotros no comemos pastos. Sí, sabe. Y entonces estamos creando un competidor ecológico y crear granos cuesta mucho más que crear pastos. Eso está bien, cabrón. Sí, dime, Itzel. Pues sí, o sea, por ejemplo, los perros, los pugs, o sea, no es como que la selección natural hizo que favoreció a que los pugs fueran así, ¿no? O sea, casi todo nosotros lo hemos seleccionado artificialmente y pues eso de la bioética, de crear vida y eso, yo creo que principalmente los que se opondrían serían las religiones, porque pues no pueden con eso. Pero quién sabe, o sea, como biólogo, o sea, no me pondría a hacer experimentos, pero me pondría a utilizar esos experimentos para algo, o sea, crear vida y matar a alguien con eso, por ejemplo, como el virus, que en Wuhan, que está el laboratorio de Wuhan más grande en coronavirus del mundo, y que haya surgido el coronavirus se me hace bien chido. Sí sabía, ¿no? Que el Wuhan está en uno de los laboratorios más grandes de coronavirus del mundo. ¿No sabían? Sí, No. sí. Y por eso decían muchos que ahí podía haber surgido el virus. Pero imagínense poder crear un virus y eso sí, no, pero
Pero que hay diferencia entre la insulina. ¿Saben cómo se crea la insulina? Utilizan bacterias, ¿no? O sea, las tienen ahí como sus esclavas. No es lo mismo. O sea, de nuevo, bioética. Siempre he dicho que decir algo está mal, está mal. Decir, lo que tienes que decir con la bioética es, todo depende de, como depende de la especie, es, cada caso en particular se tiene que analizar. Es como los transgénicos, como todo esto. Yo creo que hay experimentos que tienen que hacer, pero no hagas clones humanos, ¿no? O sea, no sé. Sí hay un límite, pero no creo que el límite es no hacer nada respecto a esto. Simplemente es pues, experimentar, entender el mundo, pero no, pues, no sé, no de verdad creernos dioses y modificarlo. Pero, Lo de podemos, CRISPR-Cas, hay un señor que experimentó en humanos, ¿no? O sea, como ilegalmente, y que hizo cosas según él buenísimas y lo metieron a la cárcel y no saben qué hacer con los embrioncitos. ¿el chino no. ¿Hubo un chino? Sí, ¿No? Sí, profe, es de chino. ¿Están vivos los embriones? De hecho, nacieron los bebés, ¿no? También, unos bebés. no sabían qué hacer con ellos porque están modificados genéticamente por este señor, porque según los iba a ayudar un montón, pero publicó sus artículos así como, miren lo que hice, y pues lo metieron a la cárcel. Sí. Chale, pobres niños. O sea, pues que los metan en un corral, ¿no? Y no sé, no es cierto. O sea, que los dejen vivir. Pero imagínense, o sea, que se reproduzcan estos niños y que sí pueda causar algo genético, ¿no? O sea, no va a pasar nada. ¿Creen que no les permitan tener hijos? O sea, o algo así, no sé. Pues es que si son personas, se supone que ya las amparan como los derechos humanos, ¿no? Entonces ya no podrían como quitarles eso. Igual el científico que está en la cárcel, como que no le pueden poner ningún crimen porque no hay ninguna ley, pero a la vez como que no lo quieren soltar porque sabe, o sea, dicen que hizo algo mal, pero en ningún lado dice que eso está mal. No sé, hay muchas cosas que de ética no entiendo. O sea, tengo ética, pero no entiendo, ¿no? O sea, no sé qué punto de vista. Por ejemplo, respecto a esto, yo te estaba leyendo de que hay una empresa que se dedica como a tratar enfermedades congénitas, ¿no? Antes de que así. Y dice que ella tiene una lista de 290 y tantas enfermedades congénitas que es capaz de corregir en antes de hacer la fecundación para poder tener un hijo sin problemas genéticos. Y eso ya se puede hacer ahorita. Ahorita mismo ya podrían hacer un hijo que no tuviera 296 problemas congénitos. O sea, no le diera diabetes, o sea, bajara muchísimo la propensión a diabetes, enfermedades coronarias, cánceres, eh, cosas como desórdenes genéticos, como, ¿cómo se llama esto? Casi todas las enfermedades son congénitas, ¿no? Imagínate, y ahorita ya se puede hacer que un hijo no tenga estas enfermedades. ¿Qué tan ético es o no? No sé. No sé. Pues es que está como una parte, yo siento como de, o sea, si tú estás enfermo o alguien cercano dices, no, qué padre que se pueda curar, pero si lo ves como desde un punto de vista como global, o sea, nada más nos estamos quitando más barreras de nuestra capacidad de carga, o sea, ¿cuándo la vamos a alcanzar? Yo creo que sí es importante llegar a un límite, ¿no? O sea, ya nada nos va a seleccionar porque quitamos, bueno, obviamente siempre, pero no sé. ¿Tú crees que alguna especie en la historia de la Tierra se haya autolimitado a sí misma? ¿Se haya qué? ¿En serio, Félix? Cualquier especie se haya autolimitado a sí misma. O sea, bueno, no sé si tal cual a un rango como de especie, pero en poblaciones sí sucede, ¿no? Que hay momentos en los que los recursos son limitados y algunos individuos como que tienden a, pues, suicidarse para que las otras generaciones, pues, persistan. Pero no sé si a nivel de especie eso suceda, supongo que no. Muchas veces es un mito, no pero no es cierto. Ay, perdón. No es cierto. O sea, no se matan, pero dijiste la clave. Hay limitación de recursos. Lo que te limita siempre es el recurso, el ambiente, la competencia. Te limita algo.
ninguna Sí, especie o sea, no es que yo por sí conozca, mismas, es por el ambiente, ¿no? el humano, Pero sí la- hay especies, por ejemplo, chimpancés y otra que no me acuerdo cuál, que cuando no hay recursos comen plantas abortivas. Entonces sí se están autorregulando. o sea, las cabras lo hacen también, o sea, abortan así, comiendo cosas. O sea, el aborto es común en condiciones, con no haber condiciones idóneas. Pero me refiero, aún así, no estás, no estás limitando el crecimiento poblacional, estás esperando que existan, o sea, todos los tienen, o sea, es como esperar a tener tus hijos en primavera. O sea, me refiero, de nuevo dijiste, los recursos están limitados, el recurso te limita. Ahora piensa en el humano. La capacidad del humano que ha tenido hasta ahorita no es adaptarse al medio, sino adaptar el medio a él. O sea, no sacar pelos, sino hacer un iglú y una casa. Así, ¿no? O sea, por primera vez no tenemos ningún límite climático ni límite de camina, o sea, de migración, no tenemos límite de nada, ¿no? O sea, podemos estar en todos los ambientes y comernos todo lo que pues, se pueda. Entonces, es muy posiblemente la primera vez en la historia de la vida que una especie tiene esto, ¿no? O sea, esta capacidad de que el 80% del... Está bien, la principal biomasa del mundo es ocupada por el humano. O sea, el humano vive, el mundo vive para el humano. O sea, es una estupidez total, ¿no? Pero si lo ves desde el punto de vista que al humano como otro animal, que es como yo lo veo, no me gusta ver al humano fuera de, como esta biología que siempre sacan a los humanos, ¿no? O sea, siempre me gusta la ecología social, ver al humano como otro animal. Y de verdad me di cuenta que el humano no tiene estas supercapacidades que nos que pensamos de que somos muy, muy inteligentes y racionales, ¿no? O sea, veo que está haciendo lo de otro animal, crecer, reproducirse, estatus social, o sea, todas las cosas que decimos que somos complejas es lo mismo que hacen todos los demás animales, ¿no? O sea, lo que más buscamos es fitness, es lo mismo que buscan todos los demás. Entonces, eh, no creo que simplemente por evolución podamos autolimitarnos, ¿no? Y lo que estoy viendo. O sea, está bien chido. Yo quiero eso, ¿no? O sea, quiero luchar por eso. Me quiero dedicar a eso. Ah, Itzel, perdón, no vi que había levantado la mano. ¡Habla! No, háblame todo así, cállame. Ah, pues iba a decir que yo creo que como estamos evitando tanto las enfermedades, lo único que estamos haciendo es como orillarlas a que evolucionen más y, por ejemplo, como las bacterias ya sobreviven a los antibióticos y todo eso. Y en parte siento que por eso pasó esto del coronavirus, ¿no? O sea, cómo están mutando ya tan rápido de tanto que estamos intentando no enfermarnos nada. O sea, como que no podemos evitarlo. Este, de nuevo, tiene razón. O sea, perdón, hay una pregunta en el chat. Edith, tal vez nuestro límite va más allá de algo material que ver con nuestra sociedad de modo moral. Exacto. Nosotros pensamos que nuestro límite es moral. Yo pienso que no existe ese límite moral. O sea, existe de manera particular, pero no existe de manera de especie. Está muy difícil, ¿no? Está muy difícil que ahorita en la India y China, que están contaminando niveles, llegues y los limites de manera moral cuando una mamá tiene 5 hijos y le vale madres, quiere comer, ¿no? Y darles de comer. O sea, me refiero a, está muy cabrón, o una empresa, o sea, no veo cómo moralmente, hasta que no tengamos los primeros trancazos, cambiemos, ¿no? O sea, pero, por ejemplo, las enfermedades, de nuevo, no tenemos límites ahorita de ningún tipo, ni físicos, ni de, es recursos planetarios, pero estamos haciendo, o sea, lo que estamos haciendo es esto, exprimir todo el planeta, todo lo que podamos, y creo que vamos a seguir, ¿no? Entonces, no sé qué hacer, no sé si lo ideal sería o buscar salir del planeta como está haciendo Elon Musk, que decían, y decir, no, pues el mundo está tan asquerosamente idiota que la única forma es sobrevivir es salirnos a otros planetas, o sí, o que tengamos un trancazo como una superepidemia y ya disminuir la población como una epidemia zombie, no sé, ya no recuperemos, no sé qué necesitemos, pero yo creo que es que simplemente porque somos otro animal más sometido a la evolución, está difícil que nosotros no nos autolimitemos moralmente. Siempre en todos es algo que te limita, ¿no? O sea, ¿conocen el efecto Sola? Vamos a ver el gran ejemplo aquí.
Aquí empieza el gran evento oxidativo. Las cianobacterias tienen tanto éxito y tanto boom que oxigenan la tierra. Son tan chidas porque producen la fotosíntesis. Entonces, al oxigenar la tierra, se mueven todas las bacterias metanógenas y se acaba el metano y esto hace que se congele toda la tierra. Esto hace que la mayoría de las cianobacterias se mueran porque todos los mares se congelen. O sea, su propio éxito las limitó y de entonces han estado autorreguladas. Efecto Azola fue un momento en la Tierra que hubo un helecho que cubrió casi todo el mar de Tetis en ese momento y enfrió la Tierra, calentó la Tierra 8 grados, enfrió la Tierra de trancazo porque absorbió todo el dióxido de carbono este helecho. Y entonces este proceso se lo echó a sí mismo, ¿no? O sea, ha habido procesos en el pasado de una especie que tiene éxito y desequilibrio los sistemas bioquímicos, pero siempre el propio sistema lo regula. Y es lo que va a pasar ahorita. Un cambio climático, una extinción, va a regularnos a nosotros mismos, no nosotros a sí mismos, ¿no? Es lo que yo creo. Y las enfermedades, que era otro límite, las estamos combatiendo bien canijos, ¿no? Siempre las epidemias habían mantenido a los humanos a raya, ¿no? Por ejemplo, la mayor muerte en la historia humana reciente es la conquista. En la conquista se muere el 80% de las personas por viruela y sarampión, estas madres. Se piensa que fueron cerca de 80, 60 millones de personas, o sea, mucho más que en la Guerra Mundial, pero pues no lo ponen así como lo más feo del mundo, pero fue de las cosas más feas del mundo, la conquista de América y también de África, las dos, ¿no? Y esta conquista tiene que ver con cambio climático. Bueno, ya no va a desviar. Y esto fue porque hubo humanos que tenían más tiempo adaptados a su relación con animales. Entonces desarrollaron esta resistencia. Y cuando llegan, cuando nosotros no tenemos, los nativos americanos no tenían relación con animales, no tenían resistencia a viruela, entonces que vienen de otros animales, ¿no? Entonces, esto causó que se murieran. Entonces, el estar siempre teniendo un promedio de vida de 80 años, por ejemplo, está bien canijo, 70 y tantos, ¿no? O sea, ¿cuántos recursos estamos teniendo? O sea, no sé. Ya nos estamos desviando. No creo que el humano logre autolimitarse y creo que nos vamos a acabar el mundo. Eso es lo que creo, pero no es lo que quiero. Y voy a luchar para que no pase, pero pues a ver qué pasa. Bueno, ya. Bueno, y después de que este RNA se forma lo que es lo coacervado, según hecho esta teoría, donde los lípidos de manera natural forman una bicapa por sus propiedades hidrofóbicas e hidrofílicas, y entonces se piensa que esta fue la membrana perfecta para esta célula, ¿no? Entonces ya se combina el RNA en esta coacervado, forma el mundo de DNA, proteína. Aunque este paso todavía falta mucha magia, ¿no? Pasar de RNA a proteína, pero pues por lo menos ya ahí vamos más o menos, entendiendo esta magia. Y ya después, pues se combinan los dos procesos. Metabolismo, bueno, ya se vuelve mucho más eficiente que el metabolismo la haga proteína y la autorreplicación la haga el DNA, y ya es pues, cuando se dividen estas dos biomoléculas. Bueno, ya nos faltan dos preguntas y ya acabamos por hoy, acabamos la actividad. Y ya acabamos todo el origen de la vida, y ya el lunes continuamos con pues, todo lo del arcaico. Bueno, 4. ¿Cuál fue el escenario donde se formó la vida? Esto ya lo discutimos. ¿Existe vida fuera de la Tierra? Eso fue parte de lo que decían al principio, pero yo creo que sí, pero creo que no. Puede ser, o existió vida, o existe y está muy lejos, o existió en otros planetas, como Marte, y ya no existe actualmente. Pero sí creo que la vida es un proceso que, si tiene las condiciones, la materia orgánica se va a autoorganizar de esa forma, y ya. Hay una teoría que se llama panspermia, que la propone Crick, que es el cuate que ganó el premio Nobel, que descubrió la teoría, la doble hélice del ADN, ¿no? Pero él también propone y defiende la teoría de panspermia, ¿no? Él dice que, bueno, también estaba medio loco, pero él decía que
que la Tierra fue sembrada por seres inteligentes con una evolución de varios miles de millones de años por delante del nuestro. Aunque quién sabe, o sea, ya estaba teniendo un viaje de ese, ¿no? De que, o sea, nosotros hemos puesto bacterias en ¿cómo se llama? En una caja de Petri y después ver qué pasa, ¿no? Cómo crecen. Sería chido que un extraterrestre súper inteligente nos viera como bacterias. Entonces, tan inteligente que somos bacterias para él y solo nos está poniendo en cajas de Petri y está estudiándonos. Bueno, esta teoría de panspermia, esto es lo loco, lo chido es lo que decía el molibdeno. El molibdeno es un mineral básico en las enzimas y que tarda mucho en formarse en la Tierra. Entonces él decía que tuvo que llegar de afuera. Pero no es cierto, no sé. Sí, hay evidencias que todas las moléculas ya biológicas sí se pueden formar en la Tierra. O llegaron en los meteoritos, ¿no? No necesitan tanto tiempo. Pero su teoría no fue tan, lo propuso desde los 40, 50. Y muchos sí lo tomaron en cuenta, pero científicamente no era tomado tan en cuenta. Hasta en el 2000, que se encontró este meteorito, Alan Hills, 84001, en la Antártida, que cayó en los 80s. Y se piensa que este meteorito se formó en Marte. Cuando se formó Marte, un cacho de Marte, hace 16 millones de años cayó un meteorito en Marte, desprendió pedazos, y estos pedazos estuvieron volando, y en los 80s cayó en la Antártida. Bueno, entonces era un meteorito que estaba en la Antártida, y cuando se analizó ese meteorito se encontraron estructuras que parecen bacterias. Entonces habló en un artículo en los 97 Nature de que eran bacterias filamentosas, vean heterocistos, fósiles, filamentos, o sea, eran bacterias y plantas fósiles ahí, y un montón de vida como cianobacterias. Entonces era la evidencia de que había vida fuera de la Tierra y se fue un super boom, ¿no? Bien, yo sí lo veo, sí pensaría que es vida. Pero después ya en el 2000 sale un artículo donde critica todo esto y dice que todo lo que existe no son fósiles, bueno, son fósiles pero de contaminación terrestre. O sea, se fueron aquí en la Tierra, no son de Marte, o sea, no se formó, no vienen de Marte, ¿no? Entonces, pues se echa atrás mucho todo esto que se puso en auge de la panspermia, ¿no? Entonces, actualmente sigue la teoría de astrobiología muy chida. De hecho, ahorita hay un diplomado de astrobiología que quiero tomar. Y es de las ciencias que más me gusta. O sea, buscar vida fuera de la Tierra se está dedicando muchísimo, ¿no? La NASA y todo. Y se me hace algo súper chido. Pero no estás buscando vida inteligente, ni estás buscando fósiles. Está muy difícil de encontrar fósiles. Los que buscas es evidencias indirectas, ¿no? O como gases, o primero buscas agua y después a partir de ahí agua líquida y buscas pues, evidencias fósiles, evidencias bioquímicas se llaman. Por ejemplo, en la Tierra tenemos muchas veces evidencias no del fósil, sino de que encuentras compuestos de carbono y que estos compuestos de carbono pues solo se pueden formar por procesos biológicos. Entonces, eso muchas veces estás buscando, ¿no? Curiosity no está buscando un marcianito, ¿no? O sea, está buscando gases con moléculas orgánicas o también hasta fósiles, se encuentran fósiles. Pero lo que está buscando principalmente son evidencias bioquímicas, rastros de metabolismos de que hubo vida, ¿no? Que es lo que está de moda ahorita, ¿no? En la astrobiología. Y ya para acabar, la última pregunta que les digo es la del escenario donde se originó la vida en la Tierra. O sea, es el escenario donde originó la vida, pero en la Tierra, pues en realidad ya lo discutimos en la primera clase, entonces pues básicamente ya casi acabaremos. Que les decía esto, pues ya lo vimos, ¿no? Que ya lo dijeron todos, que como nos dice el artículo, esta sopa primogénea no pudo haber sido en la superficie por todas estas condiciones de alta radiación, alto oxígeno, poca concentración de moléculas orgánicas o reducidas. Entonces las fosas hidrotermales en ese momento había muchísimos más porque estaba más caliente el mar. Entonces había muchísimas fosas y se piensa que estas primer organismos surgieron alrededor o en esas fosas hidrotermales, ¿no? ¿Por qué? Primero, porque tenemos calorcito, o sea, gradientes térmicos de entre 2 y 60 grados centígrados entre el agua y las rocas, ¿no? Entonces tienes temperaturas idóneas para la vida.
Eh, También tienes pHs de entre 6 y 8, que son los hidrotermales, y tienes iones de todo esto, junto con un montón de compuestos reducidos, como sulfatos, óxidos de hierro, que entonces tienes todo suficiente para la vida. Tienes esta energía geotérmica como algo que te aporte energía para hacer tu catálisis. Tienes compuestos reducidos, o sea, a los cuales estás quitando los hidrógenos para hacer tus metabolismos, o sea, oxidar tu NADP, reducir tu NADP a NADPH y formar ATPs y todos tus complejos metabólicos, lo vas a usar a través de estos compuestos reducidos que están saliendo de aquí. Y aparte tienes un pH idóneo, tienes una alcalinidad idónea, pues tienes un montón de agua que te protege la radiación, mientras que en la superficie tienes pH super ácidos, ya quedamos, ¿no? Porque tiene mucho dióxido de carbono. Tienes temperaturas super altas, tienes radiación super alta y tienes pocos compuestos que te aporten energía. Entonces, por esto se piensa que las fosas hidrotermales fueron los lugares donde se originó la vida, ¿no? Y ¿qué más? Yo tengo una duda, porque había leído de la teoría de las arcillas hace mucho, o sea, como que tenía la idea de que decían que las arcillas eran como una forma de vida, porque ¿Qué? pueden crecer y así, como forma de vida, pero ya leyendo, algo así, pero bueno, después, o sea, que son solo como lugares donde es más propicio como que se junten ciertos compuestos que pudieron dar origen, ¿no? O sea, como la cunita. ¿Y eso está en estas fosas o es como aparte? ¿Viste algo que ve? O sea, las arcillas no son organismos, o sea, Aristóteles decía que era un grupo mineral y que eran un paso entre lo mundo inerte y lo mundo vivo, pero no. Eso digo, perdón. Los minerales son minerales y las rocas están formadas de uno o más minerales. O sea, una roca son agregación de minerales. El mineral, digamos que es como la célula, ¿no? Y las rocas son como pues, la agregación de células. Entonces, la base de todo es el mineral. Y no tiene que ver. O sea, lo chido de aquí es que nosotros, o la mayoría de los nutrientes que están en el agua y en los suelos, vienen del rompimiento de estos minerales. Entonces, el fósforo, hasta el dióxido de carbono y el nitrógeno, viene la desgasificación de la corteza, o sea, salen las erupciones volcánicas y de ahí ya lo utilizamos en la fotosíntesis y todo esto. Pero todos los nutrientes que están formando los seres vivos en realidad fueron minerales. Después ya forman parte de la atmósfera o del suelo o del agua y ya de ahí lo obtienen los organismos. Esto es como la fase de que un mineral vuelve un organismo, pero pues porque son nuestros nutrientes. Pero esto está bien chido, las arcillas y las zeolitas son cristales. Entonces, algo muy padre que puede haber pasado en estas fosas hidrotermales es que se acumulaban arcillas en estas fosas porque ahí se estaban originando. Entonces, en estas arcillas eran lugares donde se empezaban a acumular materia orgánica y favorecía su metabolismo, su catálisis. O sea, en las caras, por ejemplo, del calcita o de cuarzo, hoy en día se pueden hacer procesos catalíticos mucho más rápido que fuera de ellos. Entonces puede ser que estos cristales de arcilla, zeolitas, acumulan materia orgánica y favorizara su catálisis y su formación. Pero hay otro proceso bien importante aquí. En estos cristales como de calcita, es un proceso inorgánico de poder diferenciar entre moléculas levógeras y dextrógeras, ¿no? Entre la quiralización de las moléculas. Si saben, hoy en día nuestras moléculas, los aminoácidos son D, ¿verdad? O L. Y las carbohidratos son D o L. Se me olvidó. Los aminoácidos son D. Los carbohidratos creo que son D, pero no me acuerdo. No me crean. Yo tengo como claro que es que, pero cada biomolécula es de su... bueno, en los meteoritos llegan de manera similar. O sea,
tienen las mismas moléculas orgánicas levógeras que destrógenas, pero por alguna manera que no se sabe todavía, la vida seleccionó una solo quiralidad y desde entonces siempre utiliza esa sola quiralidad, ¿no? O sea, todas las proteínas son, digamos, dextrógenas, no me acuerdo, y no puede utilizar un aminoácido levógero porque le genera inestabilidad y no se puede formar la proteína. Y era algo parecido a las priones. Y entonces, ¿no? Se piensa que una de las teorías, que esta selección de quiralidad pudo haber sido inorgánica en estas arcillas. En estas arcillas, por ejemplo, lo que pasa es que se pueden separar por los cristales, los cristalitos, en levógero y dextrógeno las moléculas orgánicas. Y entonces, esto es un proceso, o sea, separado. O sea, al principio todas las moléculas están iguales, sin ningún tipo de separación en quiralidad. Y de pronto estos cuarzos pueden separan hoy en día de manera inorgánica esta quiralidad. Entonces pudo haber surgido que pues, en uno llegara radiación, en otro no, o no había más estabilidad, en otro no. Algo que seleccionara una quiralidad de respecto a otra, y ya después, una vez que ya surge este Luca, pues todo lo que viene de ahí, toda la vida surge en una sola célula. Entonces toda la vida pues, utilizó la quiralidad que tuvo esta célula. Entonces puede haber sido un motivo, ¿no? Sí. Entonces, por todo esto se piensa que estas fosas geotermales son el centro, el lugar de origen de la vida en la Tierra. Profe, tengo una duda. O Sí, sea, en estas fosas, solo, o sea, como por todo esto, todas estas condiciones, el RNA se empezó como a acomodar. como a ver, no sé, que en estas fosas, sí, o sea, en este mundo de prRNA, todo esto, muy por ejemplo, fue en las fosas geotermales, y la primera célula fue en fosas geotermales. Y ya después de ahí, la principio de la vida fue quimiolitotrófica. Hasta los primeros millones de años la vida solo obtuvo energía y materia de las propias fosas hidrotermales. Y ya después, con el proceso de fotosíntesis, primero oxigénica y después, primero anoxigénica y después oxigénica, ya la vida o ya puede salir de estas fosas, ¿no? Porque no había muchos compuestos reducidos así diluidos en todos lados, entonces tenías que estar donde estaban estos compuestos, que eran las fosas. Pero que no puede ser, ahora sí, autótrofo, bueno, desarrollas fotosíntesis, ahora sí ya la vida se va para todos lados. Y es luego, ¿no? O sea, no pasa mucho tiempo. Entonces, todo esto al principio fue en fosas hidrotermales, se piensa. Y ya después cuando, pues ya salimos, ¿no? Cuando ya, pero eso ya fue... Profe, tengo una duda conforme a eso. O sea, se genera la vida en fosas hidrotermales, pero después, o sea, ¿cómo esa vida pudo llegar a dispersarse o moverse a otros lugares si las únicas condiciones que la sustentaban estaban ahí? Vamos a verlo en la próxima clase. Vamos a ver evolución de metabolismo y te voy a explicar cómo surgen las bacterias reductoras del azufre, púrpuras del azufre, ¿se han escuchado de ellas? Bacterias verdes y púrpuras del azufre. ¿Cómo surge el primer fotosistema donde en realidad utilizas luz, pero también compuestos reducidos? Y ya después utilizas agua y luz, entonces puede salir. Pero el primer fotosistema sí surge en estas fosas hidrotermales. Y pues, hay fosas hidrotermales en lugares no tan profundos que se puede llegar luz solar, tantitos fotones, ¿no? Suficientes. Entonces piensa que el primer fotosíntesis utilizó muy poquitos fotones y utilizaba ácido sulfídrico como dador de electrones. Y después surge el segundo fotosistema, que y utiliza más 2 fotones para romper una molécula de agua y utilizar su hidrógeno y libera el oxígeno. Entonces, esto es ya conectar más luz. Pero digamos que fue un brinco gradual. Pero la próxima clase vemos lo que pasa en el arcaico, que es
origen de la vida aquí y qué evolución súper chida llevó toda la vida hasta metabólica, ¿no? O sea, comimos rocas, comimos luz, comimos compuestos orgánicos y después nos comimos a otros, ¿no? Entonces, está bien chido, todo esto pasa aquí. Entonces vamos a ver esto en la próxima clase. ¿Va, Félix? Profe, Sí. y eso está relacionado con que, como que después como que cambiaron su metabolismo y como que se empezó a hacer como una atmósfera como fermentadora o algo así. No, o sea, no fermentadora, sino oxidativa. O sea, tenías una... Al principio, o sea, la atmósfera era compuesto de estos gases que venían de las erupciones volcánicas junto con los meteoritos. Entonces tenías una atmósfera reductora, o sea, sin oxígeno. Y después, cuando surge la fotosíntesis, chido, a los 2.500 millones de años, el oxígeno satura el mar 1%, y de aquí pasa a la atmósfera y satura la atmósfera al 1%. Entonces la atmósfera se vuelve oxidativa, entonces todos los organismos, como las bacterias metanógenas, como estos propios organismos que necesitan ambientes reductores, se mueren y se tienen que, o sea, más bien se refugian en ambientes extremos o en lugares, hábitats extremos, ¿no? No hay oxígeno. Pero no es fermentadora, sino más bien la atmósfera se vuelve oxidativa. Y esto pues cambia todos los procesos. Justo es lo que la volverse oxidativa permite muchísimas cosas como el comerte a otras cosas. Permite el surgimiento de la fagocitosis, de la depredación, básicamente la respiración celular. Entonces vamos a ver esto, el surgimiento de la respiración celular está bien chido, ¿no? Que nosotros comemos otros, o sea, ¿cómo surge comerte a otros? Está bien chido. Vamos a hablar cómo surge la eucariogénesis. O sea, el 85% de la vida fue bacteria, cómo surge. Pero vamos por pasos. Primero, cómo evoluciona la vida procariota, que vamos a ver la próxima clase, el lunes. Entonces, para esto les pido que revisen, lean. Pues ahí tengo 2 personas que no participaron en esta mesa redonda, no sé por qué. Pero pues quedamos que era un punto en el examen parcial. Profe, Mande. es que yo el lunes tengo que hacer Ya un acabó. examen. Ah, pues sí, no importa. Ok, Ya, vale. o recupero la clase. O sea, voy a subir todas las clases grabadas. No vas a subir, y pues ya acabamos con esto. Diría Carl Sagan, mi otro viejito que me cae chido. Si estamos en un solo universo, seguro sería una terrible pérdida de espacio. Entonces, la próxima clase empezamos con arcaico, 3.800 millones de años, a justamente gran evento oxidativo. Surge la fotosíntesis oxidativa. Y el mundo durante todo este tiempo era así: estromatolitos de cianobacterias o carpetas bacterianas haciendo ahí quimiolitotrofia, ¿no? Quimiolitotrofia. Entonces les voy a pedir que vean todos lo que puedan por lo menos hasta el 4 o 5 de este viernes, 4 o 5 si pueden hasta el 6 ya de One Rock. Les voy a pedir que revisen acerca del arcaico, sobre todo esto, que es lo que vamos a ver en la próxima clase. Vamos a ver un poco de bueno, no tenemos clase, les voy a decir esto nada más. No tenemos tiempo, ¿no? Y ya con eso acabamos. Ahora sí. El arcaico, ya vemos cómo se origina la vida, aparece la primera vida y está lleno de... estas son las cronologías que hemos visto. Primera vivencia de vida de 3.800 y los estromatolitos de fósiles más antiguos tienen 3.500. O sea, 3.850 millones de años tienen la primera vivencia de vida, que era quimiolitotrófica, y 300 millones de años después ya tenemos evidencias de fotosíntesis, porque estos ya son cianobacterias. Entonces, estos son los fósiles más viejos de que se tienen registrados de vida, la vida más vieja y el por qué 3.800. A los 3.850 millones de años se encuentran estos BIF, Band Iron Formation, o formaciones de hierro bandeado, que son unas rocas que
que son estos en Aquilia, está en Groenlandia, pero también están otras por esa edad en Alaska y un poquito más recientes en Australia. Y en realidad están por todo el mundo, pero más recientes, ¿no? Entonces, estas rocas no tenemos un fósil como tal, son estas evidencias bioquímicas que les digo. Lo que tenemos es óxido de hierro, que es la magnetita, bueno, aquí está más. Entonces tenemos en rojito óxidos de hierro, que es hematito magnetita, ya sea óxido de hierro F3 o óxido de hierro F2, ¿no? Y este óxido de hierro está intercalado con capitas que están en claro de silicatos, de silicio con oxígeno. Entonces, estas BIF se encuentran en el 3850, después desaparecen más o menos un poco y vuelven a aparecer a los 2500 y 1800. Vamos a ver después por qué aparecen aquí, ¿no? Y estas BIF se forman porque cuando salen de las erupciones volcánicas estos hierro reducido, existen organismos que agarran este hierro reducido y lo oxidan. Entonces se libera oxígeno y hierro. Entonces, en el agua, pues este oxígeno y hierro son superactivos y se unen en forma magnetita o hematita y se sedimenta. Entonces son los metabolitos secundarios, organismos que están haciendo quimiolitotrofía, o sea, comiendo compuestos que vienen de las fosas o de las rocas, ¿no? Estos hierros, sulfatos de hierro, cosas así. Entonces solo se quedan estas capitas. Una vez que producen mucho oxígeno, las propias bacterias que lo estaban formando se mueren porque no pueden resistir ambientes oxidativos, son reductoras. Entonces bajan las poblaciones y después baja el oxígeno porque no hay quien lo produzca, que se produce por su metabolismo. Entonces, una vez que no hay oxígeno, vuelven a surgir las bacterias, vuelven a formar, vuelve oxígeno y así. Se puede sacar un ciclo entre este proceso también puede ser climático, pero un ciclo entre muchas bacterias se morían, oxidación. Y estos, al principio muchos decían que no era un proceso biológico, simplemente depósitos minerales como en vulcanismo o así. Pero la clave fue esto, tiene una mayor concentración de carbono 12 que de carbono 13. Los procesos inorgánicos fijan carbono 12 y carbono 13 de manera igual, pero los procesos biológicos tienen la preferencia por el carbono 12. Entonces siempre fijan más carbono 12 que carbono 13. Entonces, el carbono encontrado en estas rocas es carbono 12, lo que nos está diciendo que es un proceso biológico. Entonces, esto ya es tomada como la evidencia más vieja de vida. Y estas eran las fosas hidrotermales a estas primeras bacterias haciendo este proceso y depositando esta roca. Entonces, esto es la vida que había, las evidencias de esta vida. Fueron así 300 millones de años, ¿no? Y después ya aparece ya el primer fósil directo de un organismo. Esas son evidencias indirectas. Es como una huella y esto ya estás viendo aquí al organismo. Es de 3.500 millones de años de Australia. Es Schoff, es un paleontólogo que trabajó mucho con estos microfósiles y lo que son carpetas bacterianas que tienen un montón de bacterias como todo esto. Esos son los estudios que sacó Kochov y otros de sus universidades de California y Wisconsin. Entonces tienen 3.480 millones de años todas estas carpetas de Australia Occidental. Ha habido varios artículos, el último más importante salió en 2017 en la localidad que se llama Apex Chart, que tiene 3.465 millones de años. Y estas dos son tomadas como las evidencias más tempranas, directas de vida. Esas son evidencias indirectas. Por eso se pone como el origen de la vida. Pero esas son las directas, ¿no? Y tenemos un chingo de organismos. Él describe, creo que como 70 diferentes taxas, ¿no? De bacterias en estas carpetas bacterianas. De todo tipo, ¿no? Vean, Arcesilaptus grandi, hay bacterias, cianobacterias, bacterias como carpetas bacterianas que están haciendo de todo tipo, ¿no? De todo tipo.
Y entonces esta es la evidencia más vieja de vida. Directa e indirecta son las BIF, ¿sí? Pero, ya para acabar por hoy, en el 2017 sale un artículo en Nature que se llama, que se encontraron túbulos de hematita, o sea, lo mismo, en rocas canadienses, de 3.377 a 4.200. O sea, el cinturón Novahuatictuc. Unos dicen que tiene 3.000, 4.000 y cacho. Pero son más viejas que las BIF eh, ¿cómo se llama? De Aquilia. Por unos cientos de millones de años. Más o menos 4.000 sería la media. Entonces, si estas evidencias están en discusión, todavía la vida surgió 100 millones de años más o menos antes. O sea, surgió entre 3.900 y 4.000 millones de años. Esto está bien chido. Entonces, también son rocas que vienen fósiles de fumaroles hidrotermales. Todo esto reafirma la teoría de que la vida se originó en estas fosas hidrotermales, comiéndonos lo que salía de ahí, ¿no? Entonces, hoy en día se han encontrado 2 o 3 especies que hacen lo mismo. Están formando estos como túbulos, como sus casas de carbonato de calcio que hacen los corales, los tromatolitos, pero ellos formaban de hematita, de óxidos de hierro, y la materia, les digo, era pues, el metabolito que dejaban, ¿no? Y ellos vivían, pues, o sea, en estos ambientes reductores extremos, hacían este proceso de oxidación. Y ya, se piensa que en el pasado era exactamente lo mismo. Entonces no han cambiado muchísimo ni las barqueas ni las arqueas que hacen esto. Son arqueas lo que lo están haciendo. Pero bacterias también lo pueden hacer. Y ya, dudas de esto, ya con esto acabamos y ya el lunes vemos ya qué pasó una vez que la vida se originó. Está chido, ¿no? O sea, la vida se originó luego. Y a los 300 millones de años después ya estaba súper variada, ¿no? O sea, ya las carpetas bacterianas ya son cosas súper complejas. ¿Cómo ven? ¿Dudas? ¿Comentarios? Sigo invitando a participar a los compañeros, a los hombres, para hablar. Neta, no sé por qué siempre, casi todos los años participan casi más hombres, aunque siempre son más mujeres. Ahora no, porque ya están dominando mujeres. O sea, está bien chido, me gusta que participen un montón de mujeres, sigan así, por favor. Pero también un poco más los hombres, no sé por qué no se animan. Bueno, si no hay dudas o tienen dudas, preguntas, comentarios. No, profe. Nos vemos el lunes. Bonita semana. Vean los documentales, lean. Perdón, ahora sí, el último aviso. Les dejo, como en 2 semanas, yo creo que acabamos 2 o 3 semanas, les dejo hacer una línea de tiempo. Vayan pensando su línea de tiempo. ¿Qué organismo lo van a hacer? Para que en un par de semanas, yo creo que a finales de la próxima semana, les voy a decir que manden una idea. Entonces vayan pensando nada más qué animal les gusta y qué línea de tiempo quisieran hacer. Les voy a subir al Facebook algunos ejemplos de lo que han hecho sus compañeros, no para que se los pirateen, sino para que ¿cómo le dicen? Para que se motiven. Bueno, Sí, profe. nos vemos el ¿Las lunes. clases las vas a subir? ¿Las grabadas? Ok. Te había subido, pero la subo al rato. Gracias. De nada. Bye. Gracias, profe, nos profe. vemos. Gracias. Gracias, Nos vemos.